Valencia, España. Septiembre de 2019. Lucía Ferrer tenía 24 años y una carpeta con 117 rechazos. Los contaba porque era su manera de no rendirse. Cada casting ignorado, cada correo sin respuesta, cada agencia que le decía que su perfil era interesante, pero no exactamente lo que buscaban en este momento, terminaba anotado en una libreta de pasta azul que guardaba en el cajón de su mesita de noche. No era masoquismo, era evidencia. La prueba de que seguía intentándolo cuando habría sido más fácil no hacerlo. Llevaba 4 años en Valencia, desde que llegó de Castellón a los 20, con 2 maletas y la certeza de que la ciudad le daría lo que el pueblo no podía. Trabajaba como recepcionista en un hotel de 4 estrellas en el centro 3 días a la semana. Hacía castings los otros 4 y vivía en un piso compartido con otras 2 chicas en el barrio de Ruzafa. El cuarto era pequeño, la cama individual y la ventana daba al patio interior, donde el vecino del tercero colgaba la ropa los martes. No era lo que había imaginado a los 16 años, cuando recortaba portadas de revistas y las pegaba en el corcho de su habitación en Castellón. Pero era suyo, y eso valía algo. Su madre, Rosa Ferrer, llamaba los domingos. Era auxiliar de enfermería, divorciada, con la costumbre de preguntar cómo estás y esperar la respuesta honesta sin importar cuánto doliera escucharla. Lucía siempre decía bien, mamá, todo bien, y Rosa siempre sabía exactamente qué parte de ese bien era verdad y qué parte era cortesía. El contacto llegó un miércoles por Instagram. Un mensaje directo desde una cuenta con nombre de empresa, Elite Passport Models. El perfil tenía 4.000 seguidores, publicaciones de sesiones fotográficas en distintas ciudades europeas y una biografía que decía: Agencia Internacional de Representación. Conectamos talento europeo con mercados globales. Sede: Madrid, Ámsterdam, Ciudad de México. El mensaje era breve. Habían visto su portafolio a través de una agencia colaboradora en Valencia. Tenían interés en concertar una reunión para hablar sobre una oportunidad de representación con proyección internacional. El remitente firmaba como Ernesto Valverde, director de Relaciones con Modelos. Lucía lo leyó 2 veces y luego fue directamente a la barra de búsqueda. Elite Passport Models tenía página web. Estaba bien diseñada, con fotografías de alta resolución y una sección de clientes que incluía marcas reconocibles, aunque ninguna de primer nivel. Había un apartado de prensa con 2 menciones en publicaciones especializadas de moda que Lucía no conocía, pero que existían. El número de registro aparecía al pie, con dirección en Madrid. Buscó a Ernesto Valverde en LinkedIn. El perfil existía. Foto de hombre mayor, cabello blanco, traje oscuro, expresión de quien lleva décadas sin necesitar sonreír para parecer accesible. 19 años de experiencia en la industria según su historial. Conexiones con perfiles que parecían reales. Su compañera de piso, Andrea, lo vio todo por encima del hombro desde la puerta de la cocina. ¿Otro que te escribe prometiendo el mundo? Este parece diferente. Todos parecen diferentes, hasta que no lo son. Lucía no respondió. Escribió de vuelta a Ernesto Valverde, aceptando la reunión y preguntando si podía realizarse de manera presencial en Madrid. La respuesta llegó en menos de 2 horas, confirmando fecha, lugar y hora, con una precisión que no dejaba espacio a la improvisación. La reunión fue el jueves siguiente, en un edificio de oficinas en el barrio de Salamanca, en Madrid. No era una agencia de las grandes, con recepcionistas de diseño y paredes de vidrio, pero tampoco era un piso improvisado, con una mesa de plástico. Era una oficina funcional, con 2 escritorios, archivadores metálicos y una pantalla grande en la pared donde Ernesto Valverde proyectó una presentación mientras hablaba. Ernesto tenía 61 años. Era más bajo de lo que la foto de LinkedIn sugería,
con una complexión sólida que hablaba de un hombre que había sido atlético en otra época. Vestía bien sin ostentación. Hablaba con la cadencia pausada de alguien que sabe que sus palabras tienen peso y no necesita apresurarse para demostrarlo. Había algo en él que Lucía identificó de inmediato como autoridad tranquila, el tipo que no viene del dinero, sino de los años. Le habló de un mercado en expansión, la demanda de modelos europeas con documentación migratoria en regla para trabajar en México. Colombia y Emiratos Árabes había crecido de manera sostenida en los últimos años. Las marcas latinoamericanas querían rostros con ese perfil, pero los procesos de visa de trabajo eran lentos, costosos y frecuentemente frustrantes. Elite Passport Models había desarrollado un sistema para acelerar y simplificar ese proceso a través de convenios con productoras locales que actuaban como empleadoras formales. El resultado era una ruta migratoria limpia, legal y rápida para modelos que quisieran trabajar fuera de Europa. El nombre de la agencia no es casualidad, dijo Ernesto mientras cerraba la presentación. Lo que vendemos no es solo representación, es acceso. Lucía hizo las preguntas correctas. Preguntó por los contratos, por los convenios con las productoras, por los tiempos reales de tramitación. Ernesto respondió todo con fluidez, sin irritarse ante el escrutinio, con esa disposición a ser evaluado que los estafadores raramente tienen porque raramente la necesitan. Regresó a Valencia con un dossier impreso, el número personal de Ernesto y algo que no había sentido en 4 años de castings y rechazos: la sensación de que alguien veía exactamente lo que ella podía ofrecer. Durante las semanas siguientes se comunicaron con regularidad. Ernesto enviaba actualizaciones sobre campañas en desarrollo en Ciudad de México, adjuntaba especificaciones de clientes, preguntaba por sus disponibilidades. Era siempre profesional, siempre puntual en sus respuestas. Nunca cruzaba la línea que habría convertido el intercambio en algo distinto. El cruce llegó en noviembre, de manera tan natural que Lucía no supo exactamente en qué momento ocurrió. Fue durante una llamada de trabajo que derivó, sin que ninguno de los dos lo planificara de forma visible, hacia una conversación sobre por qué ella había dejado Castellón, sobre qué significaba para ella tener éxito, sobre qué estaba dispuesta a sacrificar para conseguirlo. Ernesto escuchaba de una manera que Lucía no sabía definir con precisión. Era como hablar con alguien que ya conocía las respuestas y las escuchaba de todas formas porque le importaba el proceso, no solo el resultado. «Usted tiene algo que la mayoría no tiene», le dijo esa tarde. «No es la cara ni el cuerpo, es la determinación. Eso es lo que los clientes compran en realidad». Lucía guardó esa frase en algún lugar preciso de su memoria, junto a las otras 117 entradas de la libreta de pasta azul. No sabía entonces que Ernesto Valverde llevaba años eligiendo a sus modelos con un criterio que no tenía nada que ver con la determinación ni con el talento. Las elegía por lo solas que estaban. Y Lucía Ferrer encajaba perfectamente. Capítulo 2. El Sistema Madrid, Valencia. Diciembre de 2019 a marzo de 2020. La primera modelo que Lucía conoció a través de Elite Passport Models se llamaba Sofía Andrade. Tenía 22 años, era de Málaga y llevaba 3 meses trabajando en Ciudad de México para una productora de contenido comercial que Ernesto había descrito como uno de sus principales clientes en América Latina. Sofía le escribió por WhatsApp un martes por la tarde, presentándose como referencia directa que Ernesto le había autorizado contactar. El mensaje era entusiasta pero no exagerado. Sofía describía su experiencia en México con la precisión de alguien que ha tenido tiempo de procesar lo que vivió. El departamento que la agencia le consiguió en la Colonia Condesa, los contratos puntuales, el proceso de visa de trabajo que había tomado exactamente las semanas que Ernesto prometió. También mencionaba, casi de pasada, que Ernesto había sido fundamental en momentos de dificultad burocrática,
que tenía contactos en el consulado español en México que habían acelerado trámites que de otra manera habrían tardado meses. Lucía leyó el mensaje 3 veces. Luego le hizo preguntas directas. ¿Había tenido problemas con los pagos? ¿El contrato era lo que prometían? ¿Se sentía segura? Sofía respondió todo sin demora, con detalles que no sonaban ensayados. Esa noche Lucía llamó a su madre. Hay una agencia que quiere llevarme a trabajar a México. Rosa tardó unos segundos. ¿Y tú quieres ir? Creo que sí. ¿Conoces bien a quién te lleva? Estoy conociéndolo. Hubo una pausa larga. Rosa Ferrer tenía la costumbre de no llenar los silencios con palabras innecesarias, algo que Lucía había heredado y que en ese momento agradecía porque le daba espacio para escuchar sus propias dudas sin que nadie se las nombrara primero. «Cuídate», dijo su madre finalmente. Y eso fue todo. Enero trajo la primera visita de Ernesto a Valencia. Llegó un viernes con la excusa de una reunión con una agencia colaboradora en la ciudad y le propuso a Lucía aprovechar para revisar en persona los detalles contractuales del proyecto en México. Se encontraron en un café del barrio de El Carmen, con los documentos extendidos sobre la mesa entre 2 tazas de café. Ernesto vestía igual que en Madrid, traje oscuro, sin corbata, zapatos de cuero que hablaban de un hombre que prestaba atención a los detalles sin necesidad de que nadie se los señalara. Revisaron el contrato línea por línea. Él respondía a las preguntas con paciencia, señalaba cláusulas específicas, explicaba el origen de cada condición. Era, en ese sentido, impecable. Lo que cambió ese día no ocurrió durante la revisión del contrato, sino después, cuando los documentos ya estaban guardados y los dos seguían sentados con las tazas vacías y ninguno había propuesto irse todavía. Ernesto preguntó por Castellón, no de manera genérica, sino con detalles que Lucía no recordaba haber mencionado, que su madre trabajaba de noche los fines de semana, que había estudiado un año de diseño de moda antes de dejarlo, que su padre había salido de la imagen cuando ella tenía 9 años. Eran datos dispersos que ella había soltado en distintas conversaciones a lo largo de los meses, y el hecho de que él los hubiera retenido todos con esa precisión le produjo una sensación que no era del todo cómoda, pero que tampoco sabía rechazar del todo. «Tiene muy buena memoria», dijo Lucía. «Tengo mucho interés», respondió él, sin pausa, sin énfasis especial, como si fuera la cosa más natural del mundo. Las semanas siguientes fueron una calibración gradual de distancias. Ernesto comenzó a escribirle fuera del horario laboral, mensajes breves que no pedían respuesta inmediata, pero que llegaban con una regularidad que Lucía empezó a esperar sin darse cuenta de que lo hacía. Le enviaba artículos sobre la industria de la moda en América Latina, fotografías de locaciones en Ciudad de México donde trabajarían, recomendaciones de restaurantes en La Condesa para cuando llegara. Andrea, su compañera de piso, lo observaba con la mirada fija de quien no dice lo que piensa hasta que ya no puede evitarlo. «Este hombre tiene 60 años, Lucía». 61. «Eso es peor. Es mi representante, por ahora». Lucía no respondió, lo cual era, en su caso, la forma más honesta de admitir que Andrea no estaba completamente equivocada. En febrero, con el proceso de visa de trabajo para México ya iniciado a través de los canales que Ernesto había descrito, surgió la primera complicación. La productora mexicana que actuaría como empleadora formal necesitaba un documento adicional que vinculara a Lucía con la agencia de manera más sólida que un simple contrato de representación. Ernesto lo explicó con la misma calma con que explicaba todo. Necesitan evidencia de una relación estable entre la modelo y la agencia. En algunos casos, dependiendo de la categoría del visado, eso puede incluir un vínculo personal verificable, además del profesional. Lucía frunció el ceño. ¿Qué significa vínculo personal verificable? En términos migratorios,
El estado civil puede funcionar como ancla adicional de arraigo. No es obligatorio, pero en los expedientes que hemos procesado con esta productora, los que incluyen ese elemento se aprueban en la mitad del tiempo. Era una explicación que sonaba a burocracia y que Ernesto presentó con la misma neutralidad con que habría explicado el costo de una fotografía de portafolio. Lucía la escuchó y no dijo nada durante varios segundos. ¿Está hablando de matrimonio? Estoy hablando de una vía migratoria que funciona, dijo él. Lo que pase después de que el proceso esté completo es decisión de los dos. No hubo declaración formal esa noche. No hubo romanticismo construido ni promesas explícitas. Hubo, en cambio, una conversación que duró 3 horas, en la que Ernesto fue desplegando, con la paciencia de quien conoce el peso exacto de cada argumento, todas las razones por las que aquello tenía sentido. El proceso migratorio sería más rápido. El contrato en México sería más sólido. Ella tendría respaldo legal en un país extranjero donde no conocía a nadie. Y él, mencionó casi al final, llevaba años construyendo algo que funcionaba en silencio y que necesitaba a alguien de confianza para crecer. Lucía llamó a su madre esa noche desde el baño del piso de Ruzafa, con el agua del grifo abierta para que Andrea no escuchara. Ernesto me propuso casarnos para acelerar el visado de trabajo en México. Silencio largo. ¿Y tú qué sientes? Confusión. ¿Solo confusión? Lucía apoyó la espalda contra la pared fría del baño. No sé, mamá. Me da seguridad de una manera que no sé explicar. Pero tampoco sé si eso es suficiente. Rosa habló con la voz lenta de quien mide cada palabra. La seguridad que da alguien que necesita algo de ti no es lo mismo que la seguridad que da alguien que no necesita nada. ¿Cómo sé cuál es cuál? Por lo que pasa cuando le dices que no. Lucía no dijo que no esa semana. Tampoco dijo que sí. Pasó 10 días revisando el contrato que Ernesto le había enviado con la cláusula de vinculación migratoria subrayada en azul, buscando en foros de modelos españolas con experiencia en México, preguntando a Sofía Andrade si ella había pasado por algo similar. Sofía respondió que no, que su proceso había sido diferente y que honestamente nunca le habían mencionado esa opción. Esa diferencia, pequeña pero concreta, se instaló en algún rincón de la atención de Lucía como una astilla que no duele del todo, pero que tampoco desaparece. Sin embargo, para mediados de marzo, algo había cambiado en su interior que no era posible atribuir solo al proceso migratorio, ni al contrato, ni a la lógica fría de los argumentos de Ernesto. Algo más difícil de nombrar, construido en meses de conversaciones nocturnas y mensajes puntuales, y la sensación de ser vista de una manera que los castings nunca le habían dado. Cuando finalmente llamó a Ernesto para decirle que aceptaba, él no expresó alivio ni entusiasmo. Simplemente dijo que lo organizarían para el mes siguiente y preguntó si prefería la ceremonia en Madrid o en Valencia. Esa contención, que debería haberle dicho algo, no le dijo nada todavía. Se casaron el 14 de abril de 2020, en el juzgado de primera instancia número 4 de Madrid, con 2 testigos que Ernesto trajo sin presentar por sus nombres completos y que firmaron los documentos sin mirar a Lucía directamente a los ojos. Rosa Ferrer no asistió, no porque no la invitaran, sino porque cuando Lucía llamó para decirle la fecha, su madre hizo una pausa tan larga y tan cargada que Lucía terminó diciéndole que no hacía falta que viniera, que sería algo íntimo, que ya celebrarían juntas cuando volviera de México. Rosa dijo, bueno, y eso, más que cualquier otra cosa, tendría que haberle pesado. Pero el 14 de abril, mientras firmaba los papeles con Ernesto Valverde a su lado y los testigos anónimos detrás, Lucía Ferrer pensaba en Ciudad de México, en el contrato que por fin se materializaría, en la ventana de Ruzafa que dejaría de ser suya en 2 semanas. No pensaba en lo que pasaría 4 días después. Madrid, 14 al 18 de abril de 2020. El primer día después de la boda fue ordinario en su superficie. Lucía y Ernesto
regresaron al departamento que él tenía en el barrio de Chamberí, un cuarto piso con muebles oscuros y estanterías ordenadas con la rigidez de alguien que no tolera el desorden, pero tampoco lo habita con calidez. No hubo luna de miel ni cena especial. Ernesto dijo que los festejos podían esperar a que estuvieran en México, que ahora lo importante era terminar de preparar la documentación migratoria antes del vuelo que tenían reservado para el 18. 4 días. Lucía los contó desde el principio, aunque no sabía por qué. Algo en la precisión de ese plazo le generaba una presión sorda que no conseguía ubicar con exactitud. Atribuyó esa sensación al nerviosismo natural de quien está a punto de mudarse a otro continente con un hombre al que conoce desde hace 7 meses y con quien acaba de firmar un acta de matrimonio en una sala de juzgado que olía a papel húmedo. Esa primera tarde, mientras Ernesto revisaba documentos en su estudio con la puerta entornada, Lucía llamó a Andrea desde la habitación. «¿Cómo estuvo?», preguntó Andrea con un tono que intentaba ser neutral y no lo conseguía del todo. «Rápido. Fueron 20 minutos y 2 firmas». «¿Y cómo estás tú?». Lucía miró por la ventana de Chamberí hacia la calle, donde los árboles todavía no habían terminado de llenarse de hojas. «Estoy bien. Rara, pero bien». «¿Le dijiste a tu madre?». «Le mando mensaje esta noche». «Lucía». «Lo sé». Colgó antes de que Andrea pudiera terminar lo que iba a decir, que probablemente era la misma frase que llevaba meses diciendo con distintas palabras. Esa noche cenaron juntos en la mesa del comedor. Ernesto había pedido comida por teléfono, algo sencillo, sin ceremonia. Hablaron sobre los últimos trámites pendientes, sobre el vuelo del 18, sobre el departamento en la Condesa que ya estaba reservado. Era una conversación funcional que Lucía intentó convertir en algo más sin conseguirlo del todo. Ernesto respondía con atención, pero había en él esa noche una distancia nueva, como si la firma de los papeles hubiera resuelto algo que ya no requería el mismo nivel de esfuerzo que antes. Le escribió a su madre pasadas las 11. Un mensaje breve. «Ya está hecho, mamá. El vuelo es el 18. Te llamo cuando llegue a México. Te quiero». Rosa respondió 3 minutos después con 4 palabras. «Cuídate mucho, hija». Sin signos de exclamación, sin emojis. Solo esas 4 palabras que pesaban exactamente lo que Rosa quería que pesaran. El segundo día, Ernesto salió por la mañana para una reunión que no especificó y regresó pasadas las 3 de la tarde. Trajo consigo una carpeta con los documentos migratorios casi completos y le explicó a Lucía que faltaba una última firma notarial que haría al día siguiente. Todo estaba en orden, todo avanzaba según el cronograma. Lucía pasó esas horas sola en el departamento, exploró los espacios con la cautela de quien habita un lugar que todavía no le pertenece. Las estanterías de Ernesto tenían libros de derecho mercantil internacional, varios títulos en inglés sobre estructuras empresariales y un estante entero dedicado a guías de distintos países, México, Colombia, Emiratos, Marruecos, con marcas y anotaciones a mano en los márgenes. Abrió uno sin intención específica. Las anotaciones eran en letra pequeña y apretada, números que parecían fechas junto a iniciales que Lucía no reconoció. Lo cerró y lo devolvió exactamente donde estaba. El tercer día fue el que cambió la textura de todo. Ernesto le pidió por la mañana que firmara un documento adicional que su abogado había preparado. Lo presentó como una formalidad interna de la agencia, un poder de representación que permitía a Elite Passport Models actuar en su nombre ante autoridades migratorias mexicanas durante el periodo de tramitación. Era estándar, explicó. Todas las modelos en proceso activo lo firmaban. Lucía leyó el documento. Era denso, con lenguaje jurídico que ella no dominaba completamente, pero en su lectura identificó una cláusula que le hizo detener los ojos.
El poder de representación incluía autorización para gestionar documentos de identidad y actos administrativos en su nombre sin requerir su presencia física. «Esto le da poder para tramitar documentos sin que yo esté», dijo. «Para agilizar procesos burocráticos cuando estés trabajando en locación y no puedas acudir personalmente», respondió Ernesto sin alterarse. «¿Todas las modelos firmaron esto? ¿Todas las que han completado el proceso con éxito?» «Sí». Lucía dejó el bolígrafo sobre la mesa. «Necesito leerlo con más calma». Ernesto recogió el documento sin comentarios y lo guardó en la carpeta. No insistió, no se irritó, no cambió el tono. Esa misma contención de siempre, que hasta entonces le había parecido sofisticación, ahora tenía un filo diferente. Esa tarde llamó a Sofía Andrade. «Sofía, cuando tú procesaste tu visa con Ernesto, ¿firmaste un poder de representación?» Una pausa breve. «No recuerdo exactamente todos los papeles que firmé. Hubo varios. ¿Uno que le daba autorización para tramitar documentos de identidad en tu nombre?» Silencio más largo esta vez. «No creo. Pero no estoy segura». Lucía colgó con una sensación que no era todavía miedo, pero que ocupaba el mismo espacio. Esa noche, mientras Ernesto dormía, buscó en Internet el número de registro de Elite Passport Models con más profundidad de lo que había hecho meses atrás. Encontró lo que había encontrado antes. Registro existente, dirección en Madrid, membrete verificable. Pero esta vez buscó también el nombre de Ernesto Valverde, vinculado a procedimientos judiciales. No encontró nada. Lo que no sabía era que Ernesto Valverde no era el nombre que aparecía en esos procedimientos. El cuarto día amaneció con lluvia sobre Madrid. El vuelo a Ciudad de México estaba programado para las 8 de la noche desde el aeropuerto de Barajas. Ernesto preparó el desayuno con su eficiencia habitual, revisó las maletas, confirmó los asientos por teléfono. A las 2 de la tarde dijo que tenía que recoger los últimos documentos en la oficina y que regresaría en 2 horas como máximo para salir juntos hacia el aeropuerto. Lucía asintió. Le pidió que le mandara mensaje cuando estuviera de camino de vuelta. Ernesto tomó las 2 maletas grandes, explicando que las llevaría directamente desde la oficina para no tener que volver a subir. Tomó también el pasaporte de Lucía, que estaba sobre la mesa del comedor junto a los documentos de viaje. «Te lo devuelvo en el aeropuerto», dijo. «Lo necesito para el check-in conjunto». Cerró la puerta. Lucía esperó 2 horas, luego 3. Luego llamó al número de Ernesto y encontró el tono de no disponible de quien ha apagado el teléfono de manera definitiva. Llamó a la oficina de Elite Passport Models y nadie respondió. Buscó la dirección en Madrid y fue en metro, con lo único que le quedaba: el bolso pequeño, el teléfono y la tarjeta bancaria. La oficina del barrio de Salamanca tenía la puerta cerrada con llave y un cartel de papel pegado con cinta adhesiva que decía: «Local disponible para alquiler». Lucía se quedó parada en la acera con la lluvia de abril, cayéndole sobre los hombros sin paraguas, sin pasaporte, sin maletas, sin vuelo y sin el hombre que 4 días atrás había firmado junto a ella un acta de matrimonio en una sala que olía a papel húmedo. Llamó a su madre. Rosa descolgó al primer tono. Capítulo 4. La denuncia Madrid. 18 de abril de 2020. Rosa Ferrer escuchó todo sin interrumpir. Lucía habló de pie en la acera mojada frente al local vacío del barrio de Salamanca, con la voz más controlada de lo que correspondía a la situación. Ese tono plano que las personas adoptan cuando el pánico real todavía no ha terminado de aterrizar y el cuerpo funciona en piloto automático por pura necesidad. Cuando terminó, Rosa hizo una sola pregunta. ¿Tienes tu documento de identidad? Tenía el pasaporte. Él lo tiene. El DNI está en el bolso. Bien, ve a la policía ahora. No vayas al piso de él. No intentes buscarlo sola. Ve directamente a la policía. Mamá. Lucía, escúchame. Ve a la policía.
La comisaría más cercana estaba a 6 minutos caminando. Lucía los recorrió bajo la lluvia con el teléfono apretado en la mano y la sensación extraña de que algo en su cuerpo todavía se resistía a nombrar lo que estaba ocurriendo con la palabra correcta. El agente que la atendió en el mostrador tenía unos 40 años y una expresión de quien ha escuchado versiones distintas de la misma historia suficientes veces como para haber desarrollado un protocolo interno antes de que la persona termine de hablar. Escuchó el relato de Lucía, anotó datos en un formulario y le explicó que para interponer denuncia formal por sustracción de documentos necesitaba acreditar los hechos con la mayor cantidad de evidencia posible. ¿Tiene contratos firmados con esta agencia? Los tenía en las maletas que él se llevó. ¿Correos electrónicos, mensajes, transferencias bancarias? Sí, todo en el teléfono y en el correo. ¿Tiene el acta de matrimonio? Lucía vaciló un segundo. Se firmó ayer. No sé si tengo copia física. Debería estar en el registro. El agente anotó algo más. Le pidió que esperara y desapareció detrás de una puerta. Regresó 15 minutos después con una mujer de unos 35 años que se presentó como inspectora Vargas, del grupo de delitos económicos, y que tenía en la mano una tablet con la pantalla encendida. Señorita Ferrer, necesito hacerle algunas preguntas sobre Elite Passport Models. El tono de la inspectora era distinto al del agente. No era el tono burocrático de quien procesa información. Era el tono específico de quien ya tiene información y necesita confirmarla. ¿Conocen la agencia?, preguntó Lucía. La inspectora Vargas apoyó la tablet sobre el mostrador y giró la pantalla hacia ella. Había una ficha con el nombre Elite Passport Models y debajo, en letras rojas, una etiqueta que decía Investigación activa. Unidad de trata y explotación. Lucía la miró durante varios segundos sin hablar. El nombre Ernesto Valverde es un alias, dijo la inspectora con voz directa pero no cruel. Su nombre real es Marcos Ibáñez. Tiene 58 años y 3 identidades documentales distintas que hemos podido rastrear. Llevamos 17 meses investigando una red que utiliza agencias de modelaje falsas para obtener documentación migratoria de mujeres jóvenes. Los pasaportes se usan para crear identidades paralelas que se venden o se utilizan en operaciones relacionadas con tráfico de personas en distintos destinos. Lucía sintió el frío de la silla metálica debajo de ella como si lo percibiera por primera vez. ¿Cuántas mujeres?, preguntó. Las que podemos confirmar hasta ahora, 11, posiblemente más. Sofía Andrade. La inspectora anotó el nombre. ¿Cómo la conoce? Ernesto me la presentó como referencia. Habló muy bien de la agencia. Necesitamos hablar con ella. ¿Tiene su contacto? Lucía proporcionó el número de WhatsApp. Mientras la inspectora lo anotaba, Lucía procesó en silencio la geometría de lo que estaba escuchando. Sofía no era necesariamente cómplice. Podía ser otra víctima que no sabía que lo era, usada como pieza de legitimación para las siguientes. La agencia no captaba solo por Instagram, captaba a través de sus propias víctimas anteriores. La declaración formal duró 2 horas. Lucía entregó capturas de pantalla de todas las conversaciones con Ernesto, los correos de la agencia, los registros de transferencias bancarias y los detalles del contrato que recordaba. La inspectora Vargas escuchó todo con atención metódica, interrumpiendo solo para precisar fechas y nombres. Al final, cuando el formulario estaba completo, la inspectora le hizo una pregunta que Lucía no esperaba. ¿En algún momento Ibáñez le mencionó un destino alternativo a México? ¿Emiratos, Marruecos, algún país del norte de África? Lucía pensó. México siempre fue el destino mencionado, pero en su departamento había guías de viaje de varios países con anotaciones. Marruecos estaba entre ellos. La inspectora Vargas anotó algo y cerró el cuaderno. Señora Ferrer,
Necesito pedirle que no regrese al piso de Chamberí sola y que nos informe inmediatamente si Ibáñez intenta contactarla. ¿Creen que lo hará? En casos anteriores, sí. Generalmente, para recuperar algo que quedó pendiente o para controlar el nivel de exposición. Lucía salió de la comisaría pasadas las 8 de la noche. La lluvia había parado. Llamó a Andrea desde la calle y le dijo que necesitaba un lugar donde dormir esa noche porque no iba a regresar al piso de Chamberí. Andrea llegó en 40 minutos con el coche de su novio y una manta en el asiento trasero. «Te lo dije», dijo cuando Lucía se subió. «Lo sé». «No importa». Andrea arrancó el coche. «Ahora mismo no importa». Lucía apoyó la cabeza contra la ventanilla y miró las calles de Madrid pasar bajo la luz anaranjada de las farolas. Pensó en los libros con anotaciones en las estanterías de Ernesto. Pensó en las iniciales que no había reconocido junto a las fechas. Pensó en 11 nombres que la inspectora Vargas podía confirmar y en los que todavía no podía. Pensó en que su pasaporte estaba en manos de un hombre que no existía con ese nombre. El teléfono vibró a las 11:15 de la noche. Un número desconocido. Un mensaje de texto con 6 palabras. «Necesitamos hablar. No estás en peligro». Lucía miró la pantalla durante un momento largo. Luego llamó a la inspectora Vargas y leyó el mensaje en voz alta. La inspectora le pidió que no respondiera, que bajo ninguna circunstancia respondiera ni acordara ningún encuentro. Lucía dijo que entendía. Pero a las 2 de la madrugada, cuando Andrea dormía en el cuarto de al lado y el departamento de Ruzafa estaba completamente en silencio, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una fotografía. Era su madre, Rosa Ferrer, saliendo del hospital donde trabajaba. Tomada esa misma noche. Valencia. 19 de abril de 2020. Lucía miró la fotografía durante 3 segundos que se sintieron como mucho más. Era una imagen nítida, tomada desde cierta distancia con un teléfono o una cámara pequeña. Su madre salía por la puerta lateral del hospital de Castellón, que los trabajadores usaban al terminar el turno de noche, con el abrigo azul que Lucía reconocería en cualquier contexto, porque se lo había regalado ella 3 navidades atrás. La hora en los metadatos de la imagen era las 11:42. Rosa Ferrer no sabía que alguien la estaba mirando. Lucía llamó a la inspectora Vargas antes de que su propio pensamiento pudiera terminar de formarse. La inspectora descolgó al segundo tono, lo que significaba que no estaba durmiendo o que tenía el teléfono configurado para casos activos. Lucía leyó el número del remitente en voz alta y describió la fotografía con la misma precisión clínica que usaba cuando describía síntomas al médico. Ese tono que las personas adoptan cuando el miedo es tan concreto que el único antídoto posible es la exactitud. «No responda. No llame a su madre todavía», dijo Vargas. «Si la llama ahora y ella reacciona de manera visible, quien la esté vigilando lo notará. ¿Entiende?» «Entiendo. Voy a hacer una llamada para que un coche patrulla haga una ronda por el hospital de Castellón en los próximos 20 minutos. También voy a contactar a la unidad de Castellón para que un agente de civil esté cerca de su madre durante las próximas horas. ¿Sabe a qué hora termina su turno?» «A las 6 de la mañana». «Bien, quédese donde está. No salga». La llamada duró 4 minutos. Cuando colgó, Lucía permaneció sentada en la cama del cuarto de Andrea, con el teléfono en la mano y la fotografía todavía en la pantalla. La apagó. Volvió a encenderla. La apagó otra vez. Andrea apareció en el umbral con el cabello revuelto y una expresión que mezclaba sueño con alarma. «¿Con quién hablabas?» «Con la policía». «¿Qué pasó?» Lucía le mostró la fotografía. Andrea se sentó despacio en la silla del escritorio. No dijo nada durante varios segundos, lo cual en ella era señal de que procesaba algo que superaba su protocolo habitual de respuesta. «Tienen a alguien en Castellón», dijo finalmente. «¿O quieren que yo crea que lo tienen? ¿Cuál de las 2 opciones es peor?»
Lucía no respondió, porque la respuesta era obvia, y decirla en voz alta no agregaría nada útil. A las 6:04 de la mañana, Rosa Ferrer llamó a su hija. Su voz era la de siempre, sin alteración visible, lo que significaba que había llegado a casa sin percibir nada fuera de lo ordinario. Lucía habló con ella 3 minutos, con un tono tan forzadamente normal que al colgar sintió el agotamiento físico de haber sostenido una fachada con los músculos. A las 9 de la mañana se presentó en la comisaría. La inspectora Vargas la estaba esperando con café y un técnico de la unidad de análisis digital que necesitaba revisar el teléfono. Lucía entregó el aparato sin dudar. Mientras el técnico trabajaba, Vargas le explicó lo que habían avanzado en las últimas horas. El número desde el que llegaron los mensajes correspondía a una tarjeta prepago comprada en una gasolinera de las afueras de Madrid 2 días antes de la boda. Sin registro de identidad, sin historial. El patrón era consistente con los métodos que Ibáñez había usado en casos anteriores para establecer presión sin exposición directa. ¿Lo han localizado?, preguntó Lucía. Tenemos su última ubicación conocida en el aeropuerto de Barajas, ayer por la tarde. Salió en un vuelo a Estambul con uno de sus documentos alternativos. Estamos coordinando con Interpol. Lucía procesó esa información en silencio. Estambul era un nodo, un punto de conexión hacia varias direcciones posibles. La inspectora no necesitaba decirlo, porque Lucía ya lo entendía. «El pasaporte», dijo. «Sí, el pasaporte está con él, o ya fue transferido». En los casos anteriores, los documentos se usaban en los 30 días siguientes a la sustracción. Antes de que el reporte de robo los inutilizara completamente en los sistemas. Por eso es importante que el reporte quedara registrado ayer. ¿Para qué sirve un pasaporte en una red así? Vargas eligió las palabras con cuidado. Para crear identidades paralelas. Para que una persona que necesita desaparecer o entrar a un país con un perfil distinto tenga documentación con foto real, datos reales y respaldo consular de un país de la Unión Europea. Lucía miró la mesa. Es decir, que en algún lugar del mundo alguien puede estar viajando con mi cara y mi nombre. Es una posibilidad que estamos evaluando. La palabra posibilidad hizo un trabajo muy específico en ese momento. Era la palabra que los investigadores usaban cuando la probabilidad era alta, pero la confirmación todavía no existía. Lucía lo entendió y decidió no pedir más precisión porque no estaba segura de poder manejar la respuesta. El técnico digital regresó con el teléfono a las 11:30. Le devolvió el aparato y le confirmó a Vargas que habían extraído los metadatos completos de los mensajes y la fotografía. La imagen de Rosa había sido tomada desde un vehículo estacionado a unos 30 metros de la salida lateral del hospital, con un ángulo consistente con una cámara larga o un zoom de teléfono de alta gama. ¿Siguen en Castellón?, preguntó Lucía. No lo sabemos todavía. El agente de civil no identificó vehículos sospechosos en las últimas horas, pero eso no significa que no los haya. Lucía pensó en su madre colgando el abrigo azul en el perchero de la entrada, calentando leche antes de acostarse, sin saber que su imagen había viajado como herramienta de presión a través de una red de teléfonos prepago en manos de personas que su hija nunca había visto. «Necesito que protejan a mi madre», dijo con voz estable. «Ya hay un agente asignado». «No me refiero a un agente en la calle. Me refiero a que Rosa Ferrer no puede estar sola hasta que esto se resuelva». Vargas la miró un momento. «Eso requiere autorización de nivel superior. Voy a solicitarla. Por favor». Lucía pasó el resto de esa jornada en la comisaría respondiendo preguntas adicionales, revisando fotografías de posibles colaboradores de Ibáñez que la unidad había recopilado y firmando documentos que formalizaban su condición de víctima y testigo en la investigación. A las 7 de la tarde, cuando salió a la calle,
El cielo de Valencia tenía ese color anaranjado específico del atardecer de abril que ella había visto miles de veces desde la ventana de Ruzafa. El teléfono vibró. Era un número diferente al de la noche anterior. Un mensaje de texto, con una sola línea. Sé que estuviste en la comisaría. Eso complica las cosas para tu madre. Lucía leyó el mensaje 2 veces. Luego lo capturó, llamó a Vargas y lo leyó en voz alta por 3ª vez. Lo que no dijo, porque no había manera de decirlo sin que sonara a derrota, era que por primera vez, desde que todo había comenzado, sentía que la distancia entre ella y Ibáñez no era la que separa a una víctima de su agresor, era la que separa a alguien que puede ver a alguien que está siendo visto. Valencia, 20 de abril de 2020. La inspectora Vargas autorizó protección para Rosa Ferrer esa misma noche. Un agente de civil se instaló en un vehículo frente al edificio de 2 hermanas con instrucciones de no intervenir, salvo situación de riesgo directo. Era lo máximo que la unidad podía ofrecer sin una amenaza explícita documentada. Lucía durmió 3 horas en el piso de Andrea, con el teléfono encendido sobre la almohada. A las 5 de la mañana escuchó un ruido en la calle y se incorporó de golpe, antes de entender que era el camión de basura municipal, haciendo su ronda habitual. Se quedó sentada en la oscuridad del cuarto, pensando en Sofía Andrade, a quien la unidad había contactado el día anterior. Sofía había respondido de manera cooperativa, pero fragmentada, como alguien que intenta reconstruir una secuencia de hechos que en su momento no identificó como amenaza. Había firmado documentos que no recordaba con claridad. Había viajado a México con una productora que existía, pero que tenía vínculos con empresas de las que Sofía no sabía nada. Su pasaporte había sido retenido durante 2 semanas por trámites que le explicaron como normales y que ella había aceptado sin cuestionar porque Ernesto, o quien fuera que se llamara en realidad, le había dicho que era estándar. 11 casos confirmados, posiblemente más. A las 7 de la mañana, Lucía salió a comprar café en la panadería de la esquina que abría temprano. Andrea estaba durmiendo todavía. La calle de Ruzafa a esa hora tenía esa quietud específica de los lunes, cuando la ciudad no ha terminado de despertar del todo y los pasos resuenan de manera distinta sobre el adoquín. Nunca llegó a la panadería. Las cámaras de seguridad del edificio de Andrea registraron a Lucía saliendo a las 7:14. Las cámaras de la panadería, a 40 metros, no la registraron entrando. Entre esos 2 puntos había un callejón de acceso a un aparcamiento privado, donde las cámaras municipales no cubrían el ángulo necesario. Andrea llamó a Lucía a las 9, cuando notó que no había regresado. El teléfono sonó 4 veces y pasó al buzón. Llamó a la inspectora Vargas a las 9:15. Vargas activó el protocolo de búsqueda a las 9:20. El teléfono de Lucía fue localizado a las 11 de la mañana en un contenedor de basura a 3 calles del piso de Andrea, sin batería, con la tarjeta SIM extraída. El bolso pequeño apareció media hora después en el interior del aparcamiento privado del callejón, con el DNI dentro y sin la tarjeta bancaria. Rosa Ferrer llegó a Valencia en el primer autobús disponible desde Castellón. La inspectora Vargas la recibió en la comisaría con una expresión que Rosa leyó antes de que dijera una sola palabra. Era la expresión que ella misma había aprendido a contener durante años de trabajo en urgencias, cuando el resultado de algo todavía no era definitivo, pero la dirección estaba clara. Las siguientes 16 horas fueron una sucesión de procedimientos que la unidad ejecutó con rapidez y que Rosa observó desde una sala de espera con un café frío entre las manos y el abrigo azul todavía puesto, porque nadie le había dicho que se lo quitara y ella no había pensado en hacerlo. Interpol confirmó que el documento de Ibáñez, usado en el vuelo a Estambul, había sido detectado en el sistema de un aeropuerto de Casablanca 17 horas después de la salida de Barajas, Marruecos.
Las guías con anotaciones en las estanterías del piso de Chamberí adquirieron de golpe una precisión que la unidad no había podido establecer antes. A las 2 de la madrugada del 21 de abril, autoridades marroquíes coordinadas por Interpol localizaron un vehículo de alquiler en una zona industrial a las afueras de Casablanca que coincidía con los parámetros de búsqueda. En el interior encontraron a Lucía Ferrer. Estaba viva. Pero el daño neurológico causado por la combinación de sedantes que le habían administrado durante el traslado, en dosis calculadas para mantenerla incapacitada sin dejar evidencia inmediata, había producido una isquemia cerebral que los médicos del hospital de Casablanca identificaron en las primeras horas como irreversible en sus efectos sobre el lenguaje y la memoria a largo plazo. Lucía Ferrer regresó a España 12 días después. Caminaba, reconocía rostros, pero la secuencia de lo que había vivido en los meses previos, los contratos, el nombre de Ernesto, la ceremonia en el juzgado, la fotografía de su madre, existía en ella ahora como una serie de imágenes sin orden ni contexto, como páginas de un libro al que alguien le había arrancado la columna. Rosa Ferrer la recibió en el aeropuerto con el abrigo azul. Marcos Ibáñez fue arrestado en Casablanca 48 horas después de que Lucía fue encontrada. Extraditado a España en agosto de 2020, enfrentó cargos por tráfico de personas, sustracción de documentos de identidad, coacción y lesiones graves. El juicio comenzó en marzo de 2022. 11 víctimas confirmadas declararon durante el proceso. Lucía Ferrer no pudo hacerlo. Su nombre apareció en los registros del juicio como víctima número 7. Su testimonio fue sustituido por el informe médico que describía con precisión clínica lo que los sedantes le habían hecho a la parte del cerebro donde las personas guardan la memoria de quiénes son. Rosa asistió a cada sesión del juicio. Se sentaba en la segunda fila, con el abrigo azul sobre las rodillas, aunque el tribunal estuviera calefaccionado, y escuchaba los testimonios con la misma expresión con que había escuchado a Lucía aquella primera noche decirle que había una agencia que quería llevarla a trabajar a México. La expresión de quien ya sabe lo que viene y elige escuchar de todas formas, porque a veces eso es lo único que queda.